Jesús, tú eres mi alegría. Jesús, tú eres mi cantar. Tú eres la senda más hermosa por donde yo quiero caminar. Jesús, tú eres primavera que hace todo florecer. Tú eres la llama que me alumbra y hace brillar todo mi ser. Jesús, tú eres melodía, la voz, el canto y la emoción. Tú eres la fuerza que me inspira, el canto aunque haya aflicción. Jesús, tú eres la esperanza que da la paz al corazón. Jesús, tú eres la energía que mueve la vida a la acción. Jesús, tú eres mi camino, verdad, vida y salvación. Jesús, tú eres mi victoria, motivo de mi adoración. Jesús, mi Salvador querido, a ti dedico mi vivir. Tú eres siempre mi sustento. Jesús, tú eres todo en mí. Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esta vida, a tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo. Si estoy débil, tú eres fuerte y a mi lado estás. Te agradezco, Padre amado, porque unes nuestras vidas a tu corazón. Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esa vida, a tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo. Si estoy débil,
pedir tu gran fuerza, nunca fallará. Por tu gracia te imploro que transformes hoy mi vida con tu bendición. Tres ataques a un estudio bíblico. El pastor Samson estaba impartiendo un estudio bíblico sobre Apocalipsis a Alka y a otros 14 miembros de su familia en una sala de su casa en Amritsar, la India. El pastor estaba de pie en un extremo de la habitación con una Biblia en la mano, mientras hablaba a los presentes que estaban sentados en la cama y en el piso. Así que fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y que engaña a todo el mundo. Él y sus ángeles fueron lanzados a la tierra. Leyó Apocalipsis 12:9. Shashipal, el suegro de Alka, se levantó de un brinco y se acercó de forma amenazante al pastor. ¿Por qué está predicando sobre Jesús?, gritó con furia en sus ojos. Yo soy el que tiene poder en esta tierra. El pastor Samson se dio cuenta de que un demonio estaba tratando de asustarlo. Recordó las palabras de 1 de Juan 4:4, el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. No tengan miedo, les dijo, vamos a arrodillarnos, a orar. Shashipal se negó a arrodillarse y continuó gritando. El pastor Samson puso una mano sobre la cabeza del anciano y lo miró directamente a los ojos. Demonio, tú estás derrotado por la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, dijo. Yo he sido lavado por la sangre de Jesús. No tienes poder sobre mí. No tienes poder sobre los que oran conmigo. Jesús está aquí. El Espíritu del Señor ha venido sobre nosotros para vencer al diablo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por su sangre reclamo poder y te reprendo, demonio. En el nombre de Jesús, sal de él y vete. Shashipal cayó de rodillas. Hablando despacio y con calma, el anciano dijo, «Gracias, Jesús». El demonio se había ido. «Amén, alabado sea Dios», dijo el pastor Samson, combinando a la familia a cantar «Cuán grande es Él». Una semana después, el pastor Samson reanudó el estudio de la Biblia y leyó en Apocalipsis 12:11. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero. Mientras decía esas palabras, John, el hijo de Alka, de 16 años, comenzó a gruñir como un león. Luego rebuznó como un burro, ladró como un perro y silbó como una serpiente. «No quiero que el pastor ore», dijo. «No mencionen el nombre de Jesús en mi casa». El pastor Samson sintió que este era el mismo demonio de la semana anterior que había regresado con refuerzos. «No tengan miedo», dijo el pastor. «Ayunemos y oremos». La familia se abstuvo de ingerir alimentos y agua durante 3 días. El tercer día, viernes por la noche, el pastor regresó a la casa de Alka para estudiar la Biblia. John sonrió al unirse a la familia y se arrodilló para orar. En lugar de gruñir, rebuznar, ladrar o silbar, tomó en silencio la mano del pastor y se la puso sobre la cabeza. «Por favor, ore por mí», dijo. «Me siento débil y mi corazón está pesado. Me duele la cabeza». El pastor Samson oró por él y John nunca más volvió a hacer ruidos de animales. Pero ese no es el fin. La siguiente semana, el pastor Samson leyó en Efesios 6:10 al 18 sobre la necesidad de que los cristianos se pongan la armadura de Dios para luchar contra el diablo. Mientras leía, Surinder, el esposo de Alka, se volvió hacia John y rugió: «¿Dónde están los demonios que estaban en ti?» «Ya no hay demonios en ti, están en mí». El pastor Samson invitó a la familia a arrodillarse. Después de orar, les pidió que abrieran sus Biblias para leer el Salmo 23 y el Salmo 91. «Este será el último ataque del diablo»,
dijo. Después dirigió a la familia en un canto, Con Cristo en la familia, qué hogar feliz. Surrinder comenzó a cantar. Los demonios lo habían dejado para nunca más regresar a su hogar. Alka y su familia han recorrido un largo camino desde que dejaron de practicar su antigua religión. Aún están aprendiendo sobre la gracia y la justicia de Jesús. Por favor, oren por toda mi familia, especialmente por mi madre, para que acepte a Jesús, dice Alka. Parte de la ofrenda del 13º sábado de este trimestre ayudará a construir una iglesia más grande para reemplazar la iglesia en ruinas y abarrotada donde Alka adora en Amritsar, India. Gracias por sus generosas ofrendas. Elena de White resume la relación que existe entre la educación y la redención de la siguiente manera en el libro La Educación. Ella dice que la obra de la redención debía restaurar en el hombre la imagen de su Hacedor, devolverlo a la perfección con que había sido creado y promover el desarrollo del cuerpo, la mente y el alma a fin de que se llevase a cabo el propósito divino de su creación. Este es el objeto de la educación. Este es el gran objetivo de la vida. Sean todos bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos en la lección número 8, que tiene como título Educación y Redención. Veremos 4 aspectos fundamentales en la educación redentiva. Y el primer aspecto es reconocer que fuimos hechos a la imagen de Dios. Este es un asunto fundamental en la educación, ser hechos a la imagen de Dios, como dice Génesis 1 y el versículo 26, significa ser creados con la capacidad moral de diferenciar entre lo correcto y lo incorrecto. Y a medida que nos distanciamos y nos separamos de Dios, iremos perdiendo esta santa capacidad. Bíblicamente, el punto de partida para la comprensión de nosotros mismos es reconocer que hemos sido creados a la imagen de Dios. Y a medida que crecemos en nuestra relación con Dios, reflejaremos mejor también el carácter y la imagen de Dios. Y un aspecto fundamental es el amor. El amor debe ser un elemento que nos diferencie de todos los seres creados. Y esta es la relación entre los seres humanos y principalmente con Dios. El segundo asunto es conocer el manual de educación provisto por Dios. Las Escrituras juegan un papel fundamental en la educación. Según de Timoteo, capítulo 3, 14 al 17, menciona que la palabra de Dios es un instrumento eficaz de enseñanza y es útil para corregir, para instruir, para preparar al ser humano para toda buena obra y principalmente tornarlo sabio para la salvación. El segundo aspecto de la educación que redime es adquirir sabiduría. La sabiduría que proviene de Dios nos ayuda a vivir con responsabilidad y principalmente nos ayuda a conocer a Dios y confiar en su gracia. Y por eso es que nosotros ahora queremos ver 3 aspectos importantes sobre la sabiduría. En primer lugar, la sabiduría de Dios es espiritual. Quien no conoce a Dios no entiende la sabiduría de Dios. Y a través de Jesús puedes conocer a Dios. Y el Espíritu Santo nos enseña y nos ayuda a entender los caminos de Dios. Primera de Corintios, el capítulo 1 y el versículo 12 y 3 confirman esta verdad. En segundo lugar, Dios quiere que pidamos sabiduría. Si quieres sabiduría de parte de Dios, entonces pide. Dios quiere darnos abundantemente. Es solo pedir. El libro de Santiago 1:5 dice que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Así confirma la palabra de Dios.
El tercer aspecto acerca de la sabiduría es la necesidad de aplicar la palabra de Dios en la vida diaria. Este es sin duda que es un aspecto fundamental. En la Biblia tú puedes encontrar mucha sabiduría de Dios. Entonces, por favor, lee la Biblia diariamente. Procura entender lo que dice y principalmente busca aplicar cada palabra en tu vida diaria. Amén. El libro de Santiago, el capítulo 1 y el versículo 22 dice que no se contenten solo con escuchar la palabra, llévenla a la práctica. El cuarto aspecto fundamental de la educación redentora es la presencia activa del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Juan 16, 13 y 14 dice que cuando Él venga, el Espíritu de verdad venga, Él os guiará a toda verdad. No hablará por su cuenta, hablará lo que oye y Él le dirá lo que está por venir. 3 beneficios de ser guiados por el Espíritu Santo. En primer lugar, el Espíritu Santo nos ayuda a vivir lejos del pecado. Así como en la Biblia pone el ejemplo, así como el oriente está lejos del occidente, así Dios nos separa del pecado. En segundo lugar, el Espíritu Santo nos protege y distancia del maligno. 1 Juan 5:18. Y en tercer lugar, el Espíritu Santo nos provee plenitud de vida y gozo. Salmo 16:11. Algunas aplicaciones al final de nuestro bosquejo. La razón por la que los cristianos siempre están aprendiendo no es solo por curiosidad intelectual, es porque el aprendizaje acerca de Dios y su palabra proveen sabiduría para vivir, para lidiar con las cosas de este mundo, pero principalmente para poder conocer el camino de la vida eterna. Este aspecto es el más importante. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Que nos guíes siempre con sabiduría por el camino que nos llevará a la vida eterna y podamos alcanzar la preciosa redención que es en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Recuerden nuestro lema, maná, cada día, cada uno, cada mañana es alimento para la vida. Que Dios te bendiga. Este video es patrocinado por Yadpa, donde cada libro es un mundo nuevo. Escuela Sabática Like presenta la serie La Educación. Lección 8. Educación y redención. Volvamos a la escuela. En el sistema educativo hay academias especializadas en ciertas áreas, escuelas de idiomas, I like to learn new languages. Escuelas de automovilismo, Yo quiero aprender a conducir, pero aún no alcanzó los pedales. escuelas de electrónica. Me gusta hacer circuitos, pero a veces no salen tan bien. Bueno, pensemos por ejemplo en una escuela de música. Se enfocan durante años en desarrollar las habilidades necesarias en sus alumnos y cuando lo logran, generalmente cierran el ciclo con un recital. El gran día donde el estudiante se viste de gala, ofrece un concierto y recibe el reconocimiento por su esfuerzo y dedicación. Siendo que estas escuelas están catalogadas de acuerdo a su enfoque, música, electrónica, automovilismo, etc., a la Escuela de Cristo bien podríamos catalogarla como una escuela de redención, puesto que su enfoque es recrear la imagen de Dios en el hombre y de esta manera hacerlo apto para el día de la redención. Ese gran día donde seremos vestidos de gala y al sonido de la final trompeta recibiremos el galardón de la vida eterna. Yo quiero prepararme para el día de la redención y ver a Jesús cara a cara. Amén. Y justamente para eso está la Escuela de Cristo, porque la educación y la redención están íntimamente relacionadas. Por eso la pregunta de esta semana es, ¿cuáles son los elementos que componen la Escuela de la Redención? En primer lugar, el alumno.
En algunas circunstancias es necesario hacer una prueba de ADN para determinar quién es el padre de un niño, pero definitivamente hay padres e hijos que no necesitan pruebas de ADN. Sus rasgos físicos son tan parecidos que los hijos parecen una fotocopia de sus padres y sería un descaro negar el vínculo sanguíneo entre ambos. Estos parecidos son producto de la genética, pero los parecidos entre padres e hijos van mucho más allá de la parte física. A través de la relación, la contemplación y el ejemplo, los hijos llegan a parecerse a sus padres en la forma de hablar, de pensar y de actuar, y llegan a ser un reflejo o una imagen de sus padres. Y entre maestro y alumno ocurre algo parecido. Cuando la influencia es significativa, las ideas del maestro llegan a ser las ideas del alumno. Ahora vamos al principio. En el capítulo 1 del Génesis se nos dice que Adán fue creado a imagen y semejanza de Dios. Luego vino el pecado, que distorsionó la imagen de Dios en el hombre. Y seguidamente, en el capítulo 5, ya se nos dice que las cosas cambiaron. Adán engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. ¿Lo notan? A partir de Set, ya no éramos semejantes a Dios, sino semejantes al hombre, y no necesitamos pruebas de ADN para descubrir que somos hijos de Adán y Eva. Nuestra naturaleza pecaminosa es suficiente para llegar a esa conclusión, pero la educación cristiana tiene el propósito de revertir esa lamentable situación y que lleguemos a poseer nuevamente la imagen de Dios, a ser hijos semejantes al Padre Celestial y alumnos semejantes al Divino Maestro. En segundo lugar, el Maestro. La Biblia utiliza muchos términos para describir a Jesús. ¿Recuerdan algunos de ellos? El Hijo de Dios, El Mesías, el Cordero de Dios. el Príncipe de Paz. Muy bien, pero aquellos que lo conocieron mejor durante sus más de 3 años de ministerio público en Judea y Galilea lo llamaban Maestro. Una noche, un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, visitó a Jesús, y noten cómo hizo énfasis en su papel de maestro. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si Dios no está con él. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Esas palabras de Nicodemo señalan una verdad irrefutable. La autoridad para enseñar a los demás, incluso en el caso de Jesús, proviene de Dios. De hecho, 700 años antes del nacimiento de Cristo, el profeta Isaías escribió que sobre Jesús reposaría el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. Si el Redentor vino al mundo como maestro, ¿no les parece que la principal materia que debemos dictarle a nuestros hijos en el hogar, la iglesia y el colegio es la del plan de redención? Definitivamente sí, la tía Elena así lo confirma. En el sentido más elevado, la obra de la educación y la de la redención son una. En tercer lugar, el libro de texto. La Biblia hebrea, que podría decirse que es el mismo Antiguo Testamento, tiene un nombre bien interesante, la Tanaj. Este nombre es un acróstico o una combinación de los 3 nombres que la componen. La Torá, que generalmente se traduce como la ley, los Neviim, que corresponde a los profetas, y los Ketubim, que son los escritos. La Torá son los primeros 5 libros de la Biblia escritos por Moisés, y aunque mayormente se traduce como la ley, realmente significa enseñanza o instrucción. De hecho, toda la Biblia es un libro de enseñanza e instrucción. Por eso escribió el apóstol Pablo que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Conocer a Jesús es importante, pero si ignoramos lo que la Biblia enseña acerca de Jesús, no entenderemos a cabalidad el plan de la redención. Eso fue lo que les sucedió a los 2 discípulos que iban camino a Emaús. ¿Los recuerdan? Sí,
Iban tristes porque Jesús había muerto y no creyeron que Jesús ya había resucitado. Correcto, aunque conocían a Jesús, ignoraban la Escritura. Por eso Jesús les dijo: Oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. ¿Lo notan? Jesús les dio un paseo por toda la Tanaj y les enseñó el plan de la redención. En la Escuela de Cristo, la Biblia es el libro de texto. Debemos estudiarla diligentemente, no como se lee cualquier libro, pues solo la palabra de Dios hará sabio para la salvación al hombre que la estudie y la obedezca. Y en cuarto lugar, el Espíritu Santo. ¿Pueden imaginar cómo se sentían los discípulos cuando Jesús les anunció que se iría? Me imagino que estaban muy tristes. Claro, se iba a ir su maestro. Así es, pero Jesús les dio una reconfortante promesa. Alguien más vendría a continuar con su educación. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Jesús prometió enviar al Espíritu Santo para, entre otras funciones, continuar con su labor educativa. Él nos guía a toda la verdad y nos enseña qué debemos decir, cuándo y cómo. Su educación no procede de la sabiduría humana, sino del poder de Dios, y no usa la sabiduría de este mundo, sino que expone el ministerio de la sabiduría de Dios. Sí, definitivamente la Escuela de Cristo podemos catalogarla como una escuela de redención, una escuela donde con las instrucciones del Maestro y la dirección del Espíritu Santo podremos restaurar la imagen de Dios en nosotros y de esa manera estar preparados para el gran día en el que alzaremos nuestros ojos y diremos: «He aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará». Este es Jehová, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Escuela Sabática Like les invita a seguir aprendiendo juntos en la Escuela de Cristo. Complementa estos estudios con el libro La Educación de Elena G. de White. Adquiérelo en Yatpa Librería. Visita tu librería más cercana. Lo que hiciste en mi favor, aunque indigno soy, me salvaste por tu gran amor. Las voces de un millón de seres no alcanzan para agradecer, pues lo que soy y lo que espero ser, lo debo todo a ti. A Dios sea gloria, a Dios sea gloria, a Dios sea gloria, tanto hizo por mí, me salvó con su sangre, me libró del pecado. A Dios sea gloria, tanto hizo por mí. Quiero vivir, Señor, para agradarte
Hola amigos, hoy en nuestro breve momento de video juntos consideraremos un pasaje muy interesante y serio de la Escritura que nos da un vistazo al juicio final. En Mateo, el capítulo 25, versículos 31 al 40, leemos lo siguiente. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Como ustedes saben, este conocido pasaje continúa en los versículos 41 al 43, describiendo cómo Jesús luego se vuelve a los de la mano izquierda y dice las terribles palabras. Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Tristemente, los de la mano izquierda se sorprenden cuando se enteran de que cuando no ministraron a uno de los más pequeños, se negaron a ministrar al mismo Jesús. Amigos, al mirar a nuestro alrededor hoy, hay tantas oportunidades para ministrar para Jesús, pero un área que a menudo se pasa por alto y que afecta a los más pequeños es el ministerio especial de ayudar a los huérfanos y otros niños vulnerables. Según estimaciones recientes, hay al menos 140 millones de niños huérfanos en todo el mundo, y casi 10,000 niños quedan huérfanos cada día. ¡Qué tragedia! Qué triste pensar en las pruebas que estos preciosos pequeños enfrentan a una edad tan temprana. Lamentablemente, las estadísticas muestran que muchos de estos vulnerables se convertirán en una vida de delincuencia una vez que sean mayores. Como cristianos, como adventistas del séptimo día, ¿qué podemos hacer para ayudar a alcanzar a estos preciosos, los más pequeños, antes de que sea demasiado tarde? Esta es una gran pregunta y una que nos tomamos muy en serio. Con el fin de crear conciencia y alentar la acción, la Iglesia Mundial ha designado este sábado 21 de noviembre como el Día Mundial de los Niños Huérfanos y Vulnerables. Pueden encontrar más información en el sitio de Ministerios Especiales, cuya dirección aparece en la parte inferior de su pantalla. Allí encontrarán sugerencias y oportunidades sobre cómo pueden involucrarse en este día tan especial y en este ministerio importante.
En el libro Servicio Cristiano leemos esta hermosa y desafiante instrucción. Las buenas obras son el fruto que Cristo quiere que llevemos. Las palabras bondadosas, los hechos de benevolencia, de tierna consideración para con el pobre, el necesitado, el afligido, cuando los corazones simpatizan con otros corazones agobiados por el desánimo y el pesar, cuando la mano se extiende para ayudar al necesitado, cuando se viste a los desnudos y el forastero recibe la bienvenida a vuestra casa y vuestro corazón, los ángeles llegan muy cerca. Y semejante acción haya respuesta en el cielo. Todo acto de justicia, misericordia y benevolencia produce melodía en el cielo. El Padre desde su trono contempla a los que realizan estos actos de misericordia y los cuenta entre sus más preciados tesoros. Todo acto de misericordia hacia los necesitados, los que sufren, es considerado como hecho a Jesús. Cuando socorréis al pobre, simpatizáis con el afligido y el oprimido, y apartáis al huérfano, os colocáis en una relación más estrecha con Jesús. Que Dios bendiga a cada uno, mientras a través del poder del Espíritu Santo nos acercamos con amor y cuidado a los más pequeños. Vamos a orar juntos. Padre Celestial, gracias por permitirnos ser parte del ministerio de Cristo para llegar a los más pequeños de estas dos personas que están en gran necesidad. Muéstranos, Señor, la mejor manera de hacer eso, pues de esa forma no solo estaremos ayudando a los necesitados, sino que estaremos haciendo el ministerio de Jesús y tocando, por así decirlo, la vida misma de Cristo al tocar a estas personas. Señor, condúcenos a una relación adecuada contigo para que hagamos todo esto no por motivos egoístas, sino porque te amamos y amamos a esas personas. Señor, cada uno de ellos es un candidato al cielo. Ayúdanos a mostrar tu amor de una manera poderosa para los necesitados y especialmente, Señor, pensamos en huérfanos, miles, cientos de miles, sí, millones de huérfanos en todo el mundo. Podrán ser atraídos hacia ti a través de actos bondadosos de fe y generosidad por los miembros de tu iglesia en todo el mundo. Ayúdanos, Señor, a ser como tú y guía a otros a tu próxima venida. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El sol se apagó, murió el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó, el peso del pecado sobre él. Suspiró y el cielo lo ignoró. El Hijo
¿Quién soy yo para que el gran rey me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí, su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy, él me rescató, su gracia en mí. Aun siendo yo pecador, él murió por
soy quien dices que soy, vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy, yo soy quien dices que soy, yo soy quien dices que soy. Vive soy en él, vive en verdad. Soy hija de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, si tú hay para mí. Soy hija de Dios, si lo soy. Soy hija de Dios, si lo soy. Nos reunimos en tu santuario, donde santos ángeles te rinden su honor. Vamos a adorar tu gran nombre. En la santidad de tu presencia te amamos, Señor. Tu presencia, Padre amante, invocamos, reverentes, nuestro ser y amor, ofrendamos, Señor, y la gloria de tu verdad hoy descienda a este Probad y ver. Historia de hoy. Buena reputación. Este es Raimundo Nonato, casado con Yacinete y padre de 3 hijos. Ellos son adventistas del séptimo día y viven en la ciudad de Río Branco, en Acre, Brasil. Raimundo es un pequeño fabricante de sofás y desarrolla una línea personal de sillones diseñados exclusivamente para el mercado popular en su región. Raimundo y su familia son muy comprometidos con la iglesia y participan activamente en la predicación del Evangelio. Son muy conocidos en la comunidad y queridos por todos los vecinos. Recientemente cedieron su casa para la realización del evangelismo en su barrio y el número de visitas es grande todas las noches. Sin embargo, la familia pasó por una gran prueba hace algún tiempo. Su pequeña fábrica no marchaba muy bien debido a la crisis financiera del país y ellos estaban involucrados en la recuperación de uno de sus hijos, que era adicto a las drogas. Raimundo encontró fuerzas para no abatirse y seguir trabajando, sin imaginarse que los negocios empeorarían. Cierta madrugada,
El 24 de enero del 2018, un cortocircuito provocó un gran incendio en su fábrica de muebles. En un intento desesperado por ayudarlos, un vecino logró subir al muro y entró en su terreno. Después que éste tocó la puerta y los despertó, se dieron cuenta que el gran incendio estaba a punto de alcanzar la casa y otras viviendas también. En poco tiempo los bomberos ya combatían las llamas y casi al mediodía el incendio estaba controlado totalmente. Ninguna casa fue alcanzada por el fuego. Raimundo lo perdió todo. Equipos, materiales, telas, espuma, madera, inclusive los muebles que estaban listos para ser entregados. Entonces la familia se dio cuenta de la importancia de vivir una vida de servicio, de amor al prójimo y de tener una buena reputación en la comunidad. Aquella misma mañana la noticia del incendio corrió por todo el vecindario, por la iglesia, por las tiendas y empezaron a recibir ayuda de todas partes. Recibieron nuevos equipos, materiales para reiniciar la producción de muebles, dinero y apoyo humano. Otras denominaciones religiosas también los ayudaron en este gran recomienzo. Clientes antiguos y nuevos vinieron a hacer pedidos de muebles, sin siquiera necesitarlos, solo para ayudarlos. Actualmente la familia reconoce que el fuego consumidor permitió que sintieran el poder de Dios en sus vidas, realizando un verdadero milagro. La fábrica fue reconstruida y está mucho mejor. Raimundo contrató más empleados para poder abastecer sus entregas. Uno de ellos es su hijo, que después de muchas oraciones y un tratamiento intensivo, logró libertarse definitivamente de las drogas y volvió a su familia y a la iglesia. Alabado sea nuestro Dios. Queridos hermanos, qué testimonio maravilloso vimos por medio de esta historia, ¿cierto? Ahora quiero invitarlos a participar de este momento especial de adoración por medio de los diezmos y ofrendas. Que Dios los bendiga. Probad y ved. Traían en silencio presentes al Señor, su amor humilde y puro les daba gran valor, palabras de consuelo y hechos de bondad. Jesús los recibía por su sinceridad. Quisieras dar a Cristo el más precioso don. Di, Cristo mi Maestro, te doy mi corazón. Aparte de los otros, un pobre viador miraba cómo daban tributos al Señor. Él nada poseía, sentía gran amor, y cuánto anhelaba dar algo de valor. Quisieras dar a Cristo el más precioso don. Di, Cristo mi Maestro, te doy mi corazón. Señor, clamó el hombre, acepta tú mi don, acepta lo que tengo, mi triste corazón. Le dijo el buen maestro al pobre viador.
de todos los presentes es este el mejor. Quisieras dar a Cristo el más precioso don. Di Cristo mi Maestro, te doy mi corazón. Cuando le preguntan acerca de sus padres, Pavel Goya, el editor de la revista Ministry, siempre tiene valiosos recuerdos y enseñanzas para compartir. A pesar de que su padre era un trabajador próspero en el área de construcción, durante la era comunista rumana, la familia nunca tuvo un automóvil lujoso, muebles costosos o una casa grande. La simplicidad era su estilo de vida. Su padre siempre decía, si las cosas mejoran, difundiremos la obra de Dios. Ese es el tesoro que tenemos porque solo llevaremos almas al cielo, nada más. Entonces invirtamos en las almas. Una vez, cuando estaban construyendo una iglesia, el padre de Pavel llegó a la casa con $25,000 después de instalar un nuevo techo para la escuela. Cuando se le preguntó cuánto deberían devolver a Dios, el padre dijo, todo. Su esposa respondió, guardemos $2,000 para emergencias de la casa. Él estuvo de acuerdo y dijo, está bien, guardemos el 10% y demos el 90%. A veces daba la mitad dependiendo de la necesidad de la obra de Dios, no de su necesidad. Siempre decía, ¿quién nos dio el dinero? ¿Quién nos dio salud? Nos va a dar más otra vez. Dalo todo, dáselo a la iglesia. La familia siempre escuchaba tales declaraciones. Quedaron tan arraigadas que sus hijos sintieron que esa era su misión también. Tener una vida sencilla y dar generosamente es algo que viene del cielo y debe enseñarse en los primeros años de los niños, pues los protegerá de muchas trampas materialistas y consumistas. Puedes darle, por ejemplo, una pequeña ofrenda regular, enseñándoles a poner a Dios primero, devolviendo el diezmo y las ofrendas regulares. Ofrenda regular, sistemática basada en porcentajes, antes de cubrir cualquier otro gasto. Según Jesús, donde sea que sus hijos pongan su dinero, allí estará también su corazón. Al adorar al Señor con su diezmo y sus ofrendas regulares, ore por un corazón humilde que esté contento con una vida sencilla y satisfecho por servirlo. Que pongamos nuestros deseos al final y a Dios primero. Desde el principio nos amaste, tu corazón quería expresarse, nos diste un regalo eterno. Tan solo en 6 días hiciste el mundo y todo lo que existe, mas el séptimo fue especial. Creador de todo, te adoro en tu sábado, te agradezco por tu santo día, en que pueda reposar en ti, sábado glorioso, delicia santa de Jehová, regalo para el mundo que creaste, te adoraré en el día en que me diste a mí. Pasó el tiempo y olvidamos, y así nos alejamos del regalo que un día nos dio. Pero mandaste a tu Hijo para mostrarnos el camino, y con su ejemplo restauró. Creador de todo,
celestial. Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Gracias por la oportunidad que me concedes de poder llegar hasta tu hogar a través de este espacio virtual. Para mí es un placer que me abras las puertas de tu teléfono, de tu computadora o de, no sé, el dispositivo que estés usando para captar esta señal. Así que gracias por dejarme entrar a tu hogar. Espero que en el nombre del Señor lo que vayamos a compartir a partir de este momento pueda ser de bendición para tu vida y para todos aquellos que nos estén mirando. Gracias una vez más por esta oportunidad. Quiero iniciar leyendo el texto bíblico, el texto áureo en el que habremos de meditar. El Evangelio de Lucas en el capítulo 7 nos registra un incidente sumamente interesante, a mi juicio uno de los más significativos, poderosos del ministerio del Señor Jesús. Allí en el versículo 11 en adelante el evangelista, el doctor Lucas, nos dice así: aconteció que después de esto, él se dirigió a la ciudad llamada Naín. Lo acompañaban muchos de sus discípulos y una grande multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, vio que llevaban a enterrar al hijo único de una viuda. Mucha gente de la ciudad acompañaba a esa madre. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Luego se acercó, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces Jesús dijo: joven, a ti te digo, levántate. En ese momento el que estaba muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo devolvió a su madre. El miedo se apoderó de todos, y unos alababan a Dios y decían: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y otros decían: Dios ha venido a ayudar a su pueblo. Y la fama de Jesús se difundió por toda Judea y por toda la región de los alrededores. ¿Qué te parece si le pedimos a Dios que nos bendiga con la asistencia de su Espíritu para entender el mensaje que Él quiere transmitirnos a partir de este incidente o de esta experiencia que vivió el Señor Jesús con muchas personas como tú y como yo? Oramos. Gracias, Señor, por la oportunidad de abrir juntos tu palabra. Gracias por esa palabra bendita, por esta palabra de poder. Gracias porque en ella podemos contemplar a Jesús y al contemplarlo nuestra vida se va transformando. Ahora queremos ser parte de esta escena que acabamos de leer. Inspíranos, Señor. Enséñanos, instrúyenos, guíanos a entender no solamente de forma intelectual un mensaje, sino que nos des la capacidad para saber poner en práctica los principios envueltos en este mensaje y ser parte nosotros también de aquellos que viven una experiencia significativa y especial con el Señor Jesús. Bendícenos, por favor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Este pasaje tiene una particularidad. Y la particularidad del mismo tiene que ver con el hecho de que es en el único lugar que aparece en toda la Biblia. Digo, nosotros miramos los 4 libros que nos hablan de la vida pública de Jesús, conocidos o llamados como los Evangelios, y vamos a descubrir que estos 4 libros, los Evangelios, se dividen en 2 grupos. En un grupo hay un solo libro, y es el Evangelio de Juan, que es diferente a los otros 3, no en el mensaje, sino en la presentación del mensaje del Evangelio. Juan cuenta lo que los otros evangelistas no cuentan. Y aun cuando cuenta lo que los otros no cuentan, este relato que acabamos de leer no aparece en el Evangelio de Juan. Los otros 3 evangelios conforman el grupo llamado los evangelios sinópticos. Sinópticos porque la palabra sinopsis significa literalmente mirando a través de un mismo ojo. Es como que los que escriben Mateo, Marcos y Lucas hubiesen estado presentes mirando lo mismo o mirando a través del mismo foco.
aunque cuentan algún detalle diferente unos de los otros, pero mayormente los relatos se repiten en un evangelio y en el otro. Sin embargo, este pasaje que leímos de Lucas 7, del 11 al 17, solamente aparece en el evangelio de Lucas. Y me encanta, me gusta, me fascina, me atrapa, me seduce la forma en la que Lucas lo introduce. Digo esto porque aquel lector que tiene prisa en leer puede ser que no encuentre mucha ciencia en la forma en la que Lucas introduce este relato, pero a los que nos gusta meternos un poquitito más, tratar de entender un poquito más allá, comprendiendo un poco la personalidad también del escritor, podemos encontrar algo maravilloso. ¿Por qué digo esto? Porque Lucas, a diferencia de Mateo, no vivió ninguno de los incidentes que él relata. Juan, igual que Mateo, fueron discípulos de Jesús y lo que ellos cuentan son cosas que ellos vivieron, cosas que ellos vieron. Sin embargo, Lucas no fue así, o con Lucas no fue así. Marcos, alguno dirá, tiene una experiencia similar a la de Lucas, tampoco. ¿Sabe por qué? Porque Marcos, final y felizmente, fue el escriba, el escritor de los relatos que Pedro, el otro discípulo sobresaliente de los 12 que nosotros conocemos del Señor Jesús, de los más allegados, le contó. O sea, todo lo que Marcos escribe, dicen los que saben, los grandes teólogos, que lo que Marcos escribe es lo que Pedro vivió. Pedro vivió y luego le contó y Marcos escribió. Pero Lucas no. Lucas investigó, Lucas indagó, Lucas era un médico, un doctor, y su evangelio termina siendo como una especie de tesis doctoral, donde él divide esa tesis en dos partes. La primera es el evangelio que lleva su nombre y la segunda parte es el libro de los Hechos, que también fue escrito por el mismo autor, por Lucas. Y es interesante que Lucas, cuando va a escoger los relatos para armar su relato del evangelio, él escoge porque seguramente él escuchó muchísimas cosas más de las que escribe en el libro. De hecho, el mismo Juan dice, casi terminando su escrito, que si se escribiesen todas las cosas que hizo Jesús, los milagros y las palabras, no alcanzarían las bibliotecas para contener los libros. Bueno, Lucas sabe eso, por eso él decidió escoger ciertas historias para presentar correlativamente su evangelio o su relato. Y cuando va a escribir, como buen médico, intelectual, pensador, un tanto frío en su manera de presentar las cosas sin dejarse ganar por la emoción, podríamos decir un hombre temperante, de dominio propio, Lucas piensa muy bien las palabras que va a usar y las cosas que va a decir. Digo esto porque no es casualidad que él haya introducido el mensaje de la forma en la que lo hizo. Él tiene un plan al hacerlo así. Y usted dirá, pero a ver, ¿cuál es la introducción y qué ciencia hay en ella? Bueno, el versículo 11 es la introducción que usa Lucas para presentar el relato. Él dice, aconteció que después de esto. Uy, pastor, ¿qué hay de ciencia en esas palabras tan comunes? Bueno, sí, insisto, si usted lo mira por encima, no hay mucho. Pero usted no puede, teniendo en cuenta esto que le estoy diciendo, que Lucas pensó muy bien lo que estaba escribiendo, que escogió los relatos, que escogió las palabras que va a poner, que él pensó muy bien su introducción, no la puede pasar por encima cuando usted escucha una expresión como aconteció que después de esto. No puede seguir adelante sin preguntarse primero ¿después de qué? Y cuando usted se hace esa pregunta ¿después de qué? Entonces para responderla tiene que ir al relato anterior. Entonces se da cuenta que Lucas lo está mandando al relato anterior si solamente viene a leer este relato solo. Y al leer el relato anterior, entonces usted entiende que Jesús tenía un poder tan extraordinario que fue capaz de sanar al siervo de un centurión sin necesidad de tener que ir hasta la casa del centurión, y desde lejos declaró su palabra y desató su poder que llegó a la vida, a la experiencia, al cuerpo de aquel hombre que fue sano en el mismo momento que Jesús declaró que sea sano. Y usted dirá, pero ¿y esto qué tiene que ver con el relato que está presentando Lucas? Ah, mire, lo que Lucas está tratando de hacer es unir los dos relatos para presentarnos el poder de Cristo. En otras palabras,
Lucas, al unir los dos relatos, después contándonos que Jesús es capaz de caminar 47 kilómetros, 28 millas aproximadamente, hasta la ciudad de Naín, desde el lugar donde estaba, demostrando que a él no le importan los esfuerzos que tenga que hacer y hasta dónde tenga que ir para sanar, él va a llegar y va a sanar. Con esto estoy diciendo que con esa introducción Lucas está uniendo los dos relatos para mostrarnos a un Jesús que no descansa. A un Jesús que no se queda contento con alcanzar y sanar a uno, sino que va a ir a donde tenga que ir, va a hacer lo que tenga que hacer. Y fíjese usted que él podía haber sanado a este jovencito de Naín a la distancia. ¿Para qué caminar tanto? No, pero para que nadie se confunda que Jesús desde lejos habrá de actuar como lo hizo con el siervo del centurión. Por eso Lucas nos presenta después el otro extremo, el relato de Jesús caminando 47 millas, como diciendo, cuidado, Jesús no descansa y está dispuesto a hacer lo que tenga que hacer. Y en algunos casos sanará de lejos, pero en la mayoría vendrá a nuestro encuentro para traer sanidad. Qué maravilloso es Jesús, que no escatima esfuerzos, no escatima hasta dónde tenga que llegar y no se conforma con alcanzar a uno, sino que estará dispuesto siempre a buscar a otro y después a otro más y después a otro más. Y ahora seguramente te está buscando a ti y está golpeando la puerta de tu corazón y está llamándote y seguro está abriendo los brazos para que otros más vengan a Él, porque Él no descansa, vive buscando corazones para salvar. Me encanta el relato. Lucas dice que cuando termina de sanar al siervo del centurión se va caminando 47 kilómetros a la ciudad de Naín. Y mientras va caminando hacia la ciudad de Naín, van con él una multitud de discípulos y muchísima gente, tanta gente, que Lucas no puede definir con exactitud el número y los enmarca bajo la expresión multitud. Pero tampoco es una multitud. Lucas dice que es una grande multitud. Imagínate, si muchos son una multitud, ¿cuántos más son una grande multitud? Lucas nos presenta un cuadro extraordinario. Jesús en el centro de una gran multitud que lo aclama, que lo quieren tocar, que cantan con júbilo mientras van caminando 47 kilómetros hacia Naín. ¿Alguna vez caminaste tanto? Te confieso, a mí cuando era adolescente me encantaba caminar y caminé mucho en la ciudad donde crecí en mi adolescencia. No fue la misma ciudad donde nací en otra, me crié en una ciudad costera de playa y ahí caminé mucho, me encanta caminar, pero yo no sé si alguna vez caminé tanto, 47 kilómetros. Estamos hablando de un tramo bastante largo. ¿Tú crees que esa gente mientras iba caminando con Jesús irían arrastrando los pies y quejándose? Como suele pasar muchas veces cuando tenemos que hacer algún tipo de esfuerzo como este de caminar una distancia tan larga. ¿Crees que ellos irían arrastrando los pies? Yo me imagino a esta multitud con energía, con vitalidad, con gozo, con alegría. Mientras van caminando a la ciudad de Naín, van cantando con gozo, como dicen aquellos que saben acerca de la conducta humana y los procesos mentales. Hablo de los psicólogos y los sociólogos, dicen que cuando el ser humano está muy contento, automáticamente brota del interior del corazón un canto, una melodía. Es la forma de expresar la alegría. ¿Ya te pasó que cuando estás contento no sabes cómo expresar esa alegría y cantas sonriendo? Ahora, también el canto tiene un poder terapéutico. Dicen también esto los psicólogos, los sociólogos, los que estudian la conducta humana. Dicen que cuando estamos tristes lo mejor que podemos hacer también es cantar. ¿Por qué? Porque cuando cantamos nuestro cerebro segrega unas hormonas llamadas endorfinas que son las encargadas de contrarrestar el dolor, son las encargadas de contrarrestar el mal humor, son las encargadas de desatar también la dopamina para que nuestro cuerpo se sienta relajado y contento. Así que si estás triste, canta. ¿Y qué mejor cantar que elevar nuestro canto en alabanza a nuestro Dios? Así que yo me imagino a esa multitud que no creo que haya estado triste, sino que haya estado contenta, feliz, con gozo. Y usted me dirá, pero ¿y por qué tiene tanta seguridad para decírmelo así? ¿Sabes por qué te digo esto? Porque en el centro de esa multitud estaba Jesús. Y cuando Jesús está en el centro de una multitud, de un grupo de personas, de unas relaciones, de un matrimonio, de una familia, de un hogar, de una actividad,
en ese lugar o en esa experiencia o en esa relación o en ese matrimonio o en esa actividad reina el gozo. Porque Jesús transmite gozo, transmite alegría, transmite vitalidad, transmite energía, transmite positivismo. Jesús hace la diferencia entre la alegría y la tristeza, entre la bendición y la maldición, entre la vida plena y la mera existencia. La diferencia la hace Jesucristo. Por eso yo creo que esa multitud era la multitud alegre, la multitud feliz, porque Jesús les transmitía ese gozo. Y esa era la manera en la que ellos iban expresando el gozo, cantando con alegría y con positivismo y energía mientras se trasladaban a Naín. Y lo maravilloso de esto era que en el camino iban contagiando a otros y la multitud seguía creciendo, crecía en número, en gozo y algarabía. No hay mejor manera de crecer como iglesia que manifestar con nuestra vida que le servimos a un Dios que es capaz de suplir todas nuestras necesidades y por eso nos da paz, gozo y positivismo. No hay mejor manera de transmitir a Dios que mostrar una vida llena de paz y de gozo. No hay mejor manera de contagiar a la gente que presentándoles un Dios que es capaz de hacer que las cosas negativas se reviertan en positivas y que la tristeza desaparezca convirtiéndose en gozo. Por eso la Biblia habla mucho del gozo de la salvación. Pero yo no sé. Bueno, sí, quizás sí sepa. Por allí, por la Edad Media, cuando entraron movimientos inconversos a la iglesia y personas que no conocían bien a Dios, introdujeron conceptos paganos dentro del cristianismo, haciéndonos creer que Dios está como enojado y como que Dios no está muy contento cuando nosotros estamos contentos. Y que tenemos que vivir arrastrándonos para tratar de calmar la ira de ese Dios que está enojado con la humanidad. Esos conceptos medievales todavía permanecen hasta el día de hoy en el corazón de muchos cristianos que creen que el gozo no es compatible con el cristianismo, cuando es todo lo contrario. Si hay alguien que debería tener gozo, es el cristiano. Si hay alguien que debería tener paz, es el cristiano. Si hay alguien que debería vivir con alegría, con una sonrisa, a pesar de las tormentas, de las vicisitudes, de los problemas, es el cristiano. Porque los problemas no son problemas para Dios. Alguien dijo, nunca le digas a Dios cuán grandes son tus problemas, sino dile a tus problemas cuán grande es tu Dios. Si tenemos un Dios grande que está sentado en el trono, que de allí nada ni nadie lo mueve, que está al control de todas las cosas, ¿cómo no habremos de tener tranquilidad si nuestra vida está en las manos de ese Dios? ¿Cómo no habremos de tener seguridad si Él está al control de todo? Entonces, ¿a qué le debemos de temer? Como dice Pablo, en Él somos más que vencedores. Por eso todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. Mi querido amigo, mi querida amiga, esa multitud era la multitud feliz, porque habían entendido eso. Jesús estaba en el centro y les transmitía el gozo, la alegría, el positivismo y la fuerza. Por eso caminaban hacia Naín con firmeza, contagiando a su paso a todos los que encontraban. Qué linda manera de crecer en el cristianismo. Pero de momento esta multitud feliz visualiza en el horizonte a otra multitud que viene a su encuentro. Esa otra multitud tiene todas las realidades contrarias a la multitud donde está Jesús. Esa multitud que se ve en el horizonte es la multitud de la tristeza. Porque dentro de esa otra multitud yace inerte dentro de un féretro un joven. Y dentro de ese cajón está este joven rígido. Y al lado del cajón está su madre, angustiada, desesperada, llorando, inconteniblemente. No hay manera de causar en ella consuelo. Porque no solamente es una madre que acaba de perder un hijo, sino que la muerte le ha arrebatado todo lo que ella amó y le sirvió de sostén en la vida. Una vez más, citando a los sociólogos y a los psicólogos, estos dicen que cualquier pérdida que nosotros los seres humanos tengamos en la vida, esa pérdida nos hace desestabilizarnos, o sea, nos hace tambalear. No importa lo que perdamos, aun cuando sea algo ínfimo, insignificante para otros, pero mientras que sea importante para nosotros, la pérdida de eso, aunque sea algo, nos desestabiliza, nos causa dolor, nos hace tambalear.
¿Cuánto más cuando la pérdida se trata de un ser amado? No hay peor pérdida que la de perder a un ser amado en las garras de la muerte, porque allí ya no hay retorno desde nuestra perspectiva humana. Pararte enfrente de aquella persona que amas y verla yacer inerte, si todavía respirase, por lo menos habría esperanza y estarías dispuesto a hacer lo que sea, ir a donde tengas que ir para tratar de ayudar. Pero cuando la muerte llegó, te carcome la impotencia. Nosotros los seres humanos, de una manera muy particular, hemos terminado aceptando lo inaceptable. Y aceptamos la muerte como algo natural cuando no lo es. Y fíjate cómo serán estas cosas que hasta incluso en los partes médicos, los médicos suelen colocar a veces en el informe necrológico, o sea, en el informe del muerto, del occiso, suelen poner el fulano o la fulana murió de muerte natural, cuando la muerte no es natural. Pero nosotros la hemos aceptado. Nos parece normal, natural, que una persona entrada en sus años, 80, 90, 90 y tantos, 100, muera. Y hasta expresamos frases como, bueno, vivió lo suficiente, Dios le dio muchos años de vida y todos en algún momento habremos de morir. Como si eso fuera parte de la vida. Qué paradójica es nuestra existencia. Vivimos para morir. Y lo que es peor, vivimos muriendo. Vamos contando días, semanas y meses y años de cercanía al sepulcro, porque el día que llegamos al sepulcro dejamos de contar. Pero aun cuando hemos aprendido a aceptar la muerte como algo natural y convivimos con ella, hay cosas que todavía no podemos aceptar y las rechazamos desde lo más profundo. Y me explico mejor. En nuestra aceptación de la muerte hemos aprendido a defendernos de ella, levantando mecanismos de defensa, barreras que nos ayuden a que no sea tan fuerte el impacto de la misma. Y hemos inventado expresiones para graficar el dolor de la pérdida. Por ejemplo, el esposo o la esposa, los cónyuges, pierden al cónyuge y al esposo o a la esposa los llamamos viudo, viuda. Y lo decimos con total displicencia, sin ningún problema. En ocasiones decimos, sí, el hermano, la hermana, el fulano, la fulana, aquel amigo, aquella amiga es un viudo, es una viuda. Y lo decimos así nomás, sin sentir nada. Sin embargo, con esa expresión viuda, viuda, estamos describiendo uno de los dolores más profundos que suelen tener los seres humanos. El dolor de la pérdida de un ser que amamos y que habrá de dejar una cicatriz. Esa pérdida que aunque cierre un día la herida, la cicatriz nos recordará que hubo alguien al que amamos y hoy ya no está. Por defendernos de ese gigante llamado la muerte, levantando nuestros mecanismos de defensa, nos inventamos otra palabra. Cuando un niño o una niña pierden a sus padres, llamamos a esas criaturas, a esos jóvenes, a esos niños, huérfanos. Y también nos expresamos así sin sentir nada al decirlo. Estos pequeños son huérfanos. Pero lo que estamos diciendo con esa expresión huérfanos es describir la carencia con la que habrán de crecer personas, criaturas, seres humanos que se desarrollarán en la vida siempre necesitando a alguien que no habrá de estar. Y siempre vivirán con esa carencia en el interior porque nadie podrá ocupar el lugar que le correspondía ocupar a los progenitores o a los padres. Pero en fin, hemos aceptado lo inaceptable y hemos aprendido a lidiar con la muerte y hemos aprendido a ponerle nombre al dolor llamándonos de esta manera. Sin embargo, todavía nos resistimos totalmente a ella. Yo quiero que tú me digas cuál es la palabra o que busques en el diccionario o trates de encontrar una definición o una palabra que defina el dolor que se grafica en la pérdida de un hijo. A los esposos que pierden al cónyuge los llamamos viudo, viuda. Al joven cuando pierde un padre lo llamamos huérfano. Pero a un padre cuando pierde a un hijo no tenemos una expresión que pueda graficar ese dolor para poder llamarlo. Porque incluso hasta nos resistimos a esa idea.
aceptando la muerte como algo lógico. Nos parece ilógico que un padre entierre a un hijo. Esta mujer está llena de interrogantes en su interior. Por eso lleva un corazón cargado de una desesperación incontrolable. Porque no solamente no puede explicar cómo es que ella, madre, tenga que enterrar a un hijo. Ya es demasiado el dolor para tener que soportarlo. Y encima a eso se le suma la realidad de que hace poco tiempo atrás ella misma también había perdido al esposo. Porque no solamente es la madre que está por enterrar a un hijo, sino que la Biblia ni siquiera la menciona por nombre, sino que la identifica por el dolor que llevaba, porque dice que era la viuda de Naín. Una mujer adolorida, destrozada totalmente por el dolor, carcomida por las dudas, porque no entiende cómo es posible que la muerte le haya arrebatado no solo al esposo, sino también al hijo. Y lo que es peor, al arrebatarle a su hijo, le arrebató todo lo que tenía. En aquellos tiempos bíblicos, tiempos de mucho machismo, las mujeres no podían trabajar fuera de la casa, a menos que lo hicieran directamente con la familia. Por eso las muchachas se casaban jovencitas, como María a los 15 años, con hombres mayores. Así era esa cultura. El propósito era asegurarse el futuro, porque si una mujer iba a trabajar fuera de la casa sola, era considerada una mujer de mal vivir, señalada. Y cuando el señalamiento llegaba, la exclusión venía acompañando ese señalamiento. O sea, las otras personas recluían a esa criatura o esa persona señalada. Nadie se mezclaba con los que eran señalados. Por eso en Israel nadie se quería juntar con un publicano o con un samaritano. Y mucho menos con una mujer de reputación dudosa. Pero la ley de Israel decía que si una mujer se casaba y quedaba viuda, tenía opciones para mantener su dignidad dentro de la sociedad, y una de esas opciones era que algún familiar cercano del esposo, y miren la expresión que se usaba, la redimiera. El Goel, el Redentor, representando a Cristo, que redimió a la iglesia, que quedó viuda cuando Adán, la cabeza de la humanidad, nos dejó caer de sus brazos tomando del fruto del árbol prohibido. Pero ese redimir quiere decir también comprar. Pero miren al nivel que se ponía a esta realidad de la condición en la que quedaba esa mujer, de tener a alguien que venga como a comprarla, a rescatarla, porque la situación sería complicada. Pero la ley también decía que si la dama tenía un hijo en edad de trabajar, no necesitaba un redentor, porque el hijo la podía mantener y darle lugar en la sociedad. Y eso era lo que pasaba con esta señora. Además de que el hijo era un fiel reflejo del esposo y la recordaba siempre al esposo que había fallecido. Pero ahora esta mujer ha perdido al esposo, ha perdido al hijo, no tiene un Goel que la redima. La única alternativa que le quedaba era vivir de lo que había en el fondo para viudas y desamparados. Pero en aquellos tiempos, cuando los romanos se quedaban con todo y lo que sobraba lo agarraban los publicanos, no había fondos para viudas y desamparados. Así que esa mujer sabe que está condenada a tener que salir a ganarse la vida, a ser señalada, a ser despreciada y desechada por la gente de su comunidad. Por eso esa mujer, mientras va al cementerio desesperada por el llanto, por el dolor, por la angustia de ver que en el futuro no tiene nada, ella quisiera que junto con su hijo la enterraran a ella también. Porque para ella la vida no tiene sentido ni significado. Lo que ella jamás pensó era que el Redentor, el Goel verdadero, aparecería en su camino para devolverle lo que el pecado y la muerte le quisieron robar. De momento,
Las dos multitudes se van acercando. La multitud de la vida, donde está Jesús, habrá de enfrentar a la multitud de la muerte, donde está esta mujer llorando al lado del féretro. La multitud del príncipe de la vida enfrentará otra vez a la multitud del príncipe de la muerte. Se verán las caras. Otra vez se habrán de enfrentar. Jesús, con el que tenía el imperio de la muerte por el pecado. Y cuando las multitudes quedan frente a frente, la multitud de la vida frente a la multitud de la muerte, la multitud de la alegría frente a la multitud de la tristeza, y quedan cara a cara, Jesús, que está en el centro de la multitud de la alegría, con un ademán manda callar a la multitud y sale de la multitud donde Él está para introducirse en el centro de la otra multitud. Y usted dirá, ¿y para qué? ¿Sabes para qué? Para cambiar todas las realidades de esa multitud. Porque por donde Jesús pasa, todas las cosas cambian. Antes de Jesús llegar a una aldea, solo se escuchaban en la aldea gritos de dolor, de desesperación, de angustia, de tristeza, llanto por la enfermedad. Después del paso de Jesús se escuchan en la aldea sonrisas, alegría, expresiones de alabanza a Dios. Porque al pasar Jesús y al tocar las vidas ha hecho una diferencia. Insisto, Jesús siempre hace la diferencia, siempre, todo el tiempo. Y ahora lo va a volver a demostrar saliendo de la multitud donde Él está, que es la multitud de la alegría. Se introduce en el centro de la multitud de la tristeza para cambiar las realidades de esa multitud, para transformar, para hacer un cambio que solo Él puede hacer, para mostrar que Él es el que hace la diferencia. Por eso toca al féretro y mirando a la mujer le dice, mujer, no llores. Y no es porque no entienda el dolor de la mujer, no es un insensible, porque Él sabe lo que es llorar la pérdida de un ser amado. Él lloró primero cuando un ángel se reveló en el cielo y los otros ángeles lo siguieron. Él lloró cuando Adán y Eva tomaron del fruto del árbol prohibido. Él lloró frente a la tumba de Lázaro por los que habrían de ver el gran milagro y aún así no creerían. Él lloró por Jerusalén cuando a los suyos vino y los suyos no lo conocieron. Él sabe lo que es llorar la pérdida de un ser amado. No es que no entiende a la mujer, pero pastor, le está pidiendo a esta mujer algo que es imposible para ella. Ella está desesperada, no puede dejar de llorar. Es cierto, Jesús está pidiéndole algo imposible a ella. Eso es algo que a Jesús le encanta hacer, pedirnos a nosotros cosas imposibles. Bueno, pastor, acá cierro la computadora, apago el televisor, cierro mi teléfono, porque no puedo seguir pensando en un Jesús así. Cuidado, déjame terminar. Cuando Jesús, que le encanta pedirnos cosas imposibles, lo hace, es porque Él tiene un plan. Y su plan tiene que ver con Él estar dispuesto a darnos todo su poder para hacer que eso imposible sea posible. Y entonces disfrutemos y participemos de un gran milagro de su parte. Un día llega a un estanque, hay muchos enfermos, busca el peor de todos, uno que lleva 38 años de parálisis, se para al lado y le dice, hombre, ¿quieres ser sanado? Y el hombre dice, ¿y cómo voy a hacer si no puedo ni arrastrarme hasta el estanque? Y él dice, bueno, si quieres ser sanado, toma tu lecho, levántate y anda. Y el hombre piensa, ¿pero cómo lo voy a hacer si ni arrastrarme puedo? Se presenta en una congregación un sábado de mañana y mirando a todos los que están allí, busca uno que tiene una mano inmóvil y le dice, párate en el centro de la multitud de la congregación y ahora extiende tu mano. El hombre dice, ¿pero cómo me voy a extender la mano si mi mano es inmóvil? Me estás pidiendo algo imposible. Y ahora se para frente a esta mujer y le dice, mujer, no llores. Imposible para ella dejar de llorar. Si no puede, ni siquiera las lágrimas le permiten ver bien a Jesús. Jesús muchas veces pide cosas imposibles, le encanta hacer eso. Pero es porque está dispuesto a dar todo su poder para hacer que lo imposible sea posible. Solo necesitamos atrevernos a confiar y dejarlo actuar, porque Él hará la obra que solo Él puede hacer. Hombre del estanque de Betesda, toma tu lecho, levántate y anda. El hombre dice, pero ¿cómo hago? No puedo. Bueno, pero estoy recibiendo tu palabra. Y recibiendo tu palabra acepto el desafío. Aceptando el desafío estoy dispuesto a dejarte actuar. Entonces por la fe me aferro a tu palabra y quiero hacer lo que me pide. Y cuando el hombre está pasando por ese proceso, entonces siente que los tendones, músculos y nervios se empiezan a recuperar. Se levanta saltando como un resorte. Toma su lecho y se va cantando, alabando a Dios que hace o que hizo posible el milagro en su vida.
El hombre de la mano seca dice, ¿cómo hago para extender mi mano si mi mano está seca? Pero acepto el desafío, tomo el reto, me aferro a tu palabra. Si tú me lo pides, tú tendrás un plan. Y por la fe me aferro a esa palabra de poder. Y entonces empieza a sentir que los tendones, nervios y músculos de la mano están recuperados. Y extiende la mano glorificando con su mano levantada a Dios. Y ahora esta mujer que escucha las palabras, deja de llorar, no llores, mujer. Ni siquiera ni siquiera llega a responder. Cuando Jesús saca su pañuelo blanco, símbolo de su justicia divina, para secar las lágrimas de esta mujer, tocando el féretro dice, joven, a ti te digo, levántate. A ti, solo a ti, en esta ocasión solo a ti. Alguien dijo que Jesús dijo así, joven, a ti te digo, porque si Jesús hubiese dicho, joven, levántate, hubieran aprovechado todos los jóvenes muertos de la historia para levantarse. Porque grande es el poder que opera en la palabra de Jesús. Y no te extrañes de esto que estoy diciendo. Porque llegará un día cuando el Señor Jesucristo dirá a todos los que duermen en el polvo de la tierra, levantaos vosotros que dormís, y todos los que duermen en el polvo de la tierra se levantarán por el poder de Jesucristo. Así que en esa ocasión le dijo a este joven, joven, a ti te digo, y ese joven, por el poder de Jesucristo y la palabra operando en él, en el corazón, se levantó. Las lágrimas de esta mujer fueron secadas por el mismo Jesús, quien devolvió a ese joven a su madre, y devolviendo a ese joven a esa madre, le devolvió todo lo que la vida le había robado. Maravilloso Jesús, que nunca llama a los más capacitados, pero siempre capacita a todos los que llaman. Y cuando Él opera o Él propone algo que para nosotros pareciera ser imposible, es porque Él está dispuesto a operar el milagro junto con nosotros, si somos capaces de creer. Porque al que cree, todo le es posible. Pronto, mi amigo, mi amiga, el cielo se abrirá. El Señor Jesús vendrá en gloria y majestad. El cuadro de Naín se volverá a repetir. Él vendrá con la multitud de ángeles felices. Y Él vendrá en esa multitud de ángeles a levantar a los que duermen en el polvo de la tierra para secar nuestras lágrimas y reunirnos otra vez, devolviéndonos todo lo que el pecado y el diablo nos quisieron robar. Y entonces viviremos con Él por la eternidad en un mundo donde ya no habrá más llanto, ni dolor, ni tristeza, ni angustia, porque todas esas cosas habrán pasado. Pero mientras hoy todavía estamos en este mundo, ¿qué mejor podemos hacer que llevar a Jesús al centro de nuestra vida? Para que Él se encargue, para que Él se convierta, para que Él sea el que haga la diferencia siempre en nuestro corazón. Y verás que cuando pasemos por los momentos de dificultad, Él estando allí en el centro de nuestra vida, nos traerá paz a pesar de las tormentas, vicisitudes y adversidades. Él nos traerá seguridad en medio de la inestabilidad reinante de nuestro entorno. Él nos traerá confianza, fortaleza y seguridad a pesar de ese enemigo invisible que pueda andar dando vueltas por allí. Llámese virus, llámese peste, llámese enfermedad, lo que sea, porque en Él estamos seguros. Entonces lo mejor que podemos hacer es abrirle el corazón y dejar que Él entre a nuestra vida. ¿Le darías una oportunidad a Jesús? ¿Lo dejarías entrar a tu experiencia? ¿Lo dejarías que Él, convirtiéndose en el centro de tu vida, te llene de paz, de alegría, de felicidad y de seguridad? Este es el momento entonces. Abre tu corazón y allí junto conmigo dile al Señor, Señor, entrego mi vida a ti. Te dejo entrar en mi corazón para que tú seas el centro de mi existencia y mi vida pueda ser fortalecida cada día por ti. Si quieres hacer eso, ora conmigo al Señor. Señor, gracias por Jesús. Gracias porque Él está dispuesto a venir a nuestro encuentro. En esta hora, quiero pedirte que entres a mi vida y que entres a la vida de todos aquellos que se están uniendo conmigo en esta oración. Que los llenes de paz, de fortaleza, de seguridad, que los levantes, preparándolos para el encuentro contigo. Los encomiendo, los dejo en tus manos de amor, bendícelos, guárdalos, prospéralos, dirígelos, perdónalos, santifícalos, límpialos. Haz la obra que tengas que hacer en cada uno de ellos y en mí también.
de manera tal que podamos notar cada día que tú eres quien hace la diferencia en nuestro existir. Gracias por todo, Señor. Quedamos así en tus manos de amor. En el nombre que está sobre todo nombre pedimos esto. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios te bendiga. Voy al cielo, soy peregrino, a vivir eternamente con Jesús, pues Él abrió ya amplio camino al expirar sobre amarga cruz. Voy al cielo, soy peregrino, a vivir eternamente con Jesús. Duelo, muerte, amarga pena, nunca, nunca más se encontrarán allá. Preciosa vida de gozo llena, el alma mía disfrutará. Voy al cielo, soy peregrino, a vivir eternamente con Jesús. Tierra santa, hermosa y pura, entraré en ti salvado por Jesús.